Dios les bendiga. Es una oportunidad hoy que podamos estar delante de la presencia del Señor, porque Dios es bueno, su bondad hasta ahora continúa de nuestro lado. Por eso debemos estar agradecidos, porque Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas. Dios nunca ha fallado, por más que nosotros hayamos fallado, pero Dios nunca falla. Así que hay que estar agradecidos con el Señor por su bondad, por su misericordia, que hoy tenemos la dicha, como decía el salmista David, que es mejor que nos reunamos un momento acá a que podríamos estar mucho tiempo fuera de la casa o de la presencia del Señor. Pero hoy nos regocijamos en gran manera porque estamos en su casa, estamos en su templo, como dice la palabra del Señor, que es casa de oración para todas las naciones. Así que hay una grande galardón y una grande alegría, un gran gozo, todo aquel que busca el rostro del Señor. Así que la palabra del Señor dice que el que busca al Señor, Dios no se esconderá de él. Así que hoy estamos agradecidos y felices con el Señor, porque sus maravillas han sido renovadas este día. Hemos experimentado su bondad y su amor en nuestras vidas, y no podemos contar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca podemos pagar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Solamente podemos decir gracias por tu bondad, Señor, porque ha sido grande su misericordia, y parte de su misericordia es que hoy, esta noche, podamos estudiar la palabra del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo al libro del profeta Daniel, en su capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, por favor, póngase de pie y diga un amén para confirmar que ya ha encontrado la porción y podamos aprender esta noche algo que Dios quiere enseñarnos, o recordar lo que ya hemos aprendido. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 14 en adelante vamos a leer. Si todo lo tenemos, nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os prostraréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Puede decir amén a la palabra del Señor y tome su asiento. Esta noche quiero que meditemos o reflexionemos sobre el tema: y si la respuesta de Dios es no, y si la respuesta de Dios es un no a lo que estamos pidiendo. Y vamos a iniciar hablando de quiénes eran estos tres varones. Desde que Israel fue atacado por los caldeos, por los babilonios, ellos fueron llevados presos, cautivos a Babilonia, a una tierra de paganismo, a una tierra de idolatría. Estaba bajo el orden del reinado Nabucodonosor, el mismo que se convirtió en bestia durante 7 tiempos. Pero ante todo esto, dice que desde que ellos llegaron al palacio de Nabucodonosor, inició lo difícil para ellos, porque ellos tenían una fuerte convicción, una fe de
ellos. Ellos, a pesar de que ya no estaban en Israel, de que ya no estaban en su pueblo natal, de que no estaban rodeados de sus demás hermanos, hijos de israelitas, ellos continuaron firmes en lo que habían creído. Entonces dice en el primer capítulo del libro de Daniel que inició, que el rey dijo a los jóvenes: por favor, sírvanme de la comida que yo como, del banquete que yo tengo en mi mesa, de eso mismo van a comer los jóvenes, porque después van a ser amos y siervos de acá. Y viene entonces cuando Daniel y sus amigos dispusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Inició lo difícil para ellos, ya venía desde la comida, ya venía la primera prueba de su fe, la primera prueba de que quién era leal ellos. Si solo adoraban a Dios y buscaban a Dios en su tierra, o iban a continuar fieles a Dios aunque estuvieran en tierra extranjera. Si su fidelidad iba a continuar o su fidelidad y búsqueda a Dios era cambio de condiciones. Si las condiciones eran favorables, entonces buscar a Dios, pero si las condiciones no eran favorables, entonces iban a hacer lo que los demás querían que hicieran. Y viene en ese momento que les dice: no, nosotros no comemos cerdo, nosotros no comemos sangre de animales, queremos comer legumbres y agua, eso vamos a comer nosotros, Daniel y sus 3 amigos. Y bueno, pasó la prueba y Dios puso en alto a esos jóvenes, y Dios dice que los creó en ellos un rostro que no estaba mucho mejor que el de los demás jóvenes que comían carne en el banquete del rey. Pasado 10 días, el que estaba encargado de los jóvenes que habían sido traídos cautivos vio que el rostro de ellos era más reluciente, tenía más vida que el de los demás. Desde allí empezaron a ver el poder del Dios de Daniel y de sus amigos. Esos jóvenes que fueron a hacer un cambio en Babilonia. Entonces nos continúa diciendo la palabra del Señor que ya ellos crecieron, hallaron gracia delante del rey y ocuparon posiciones importantes en la provincia de Babilonia. Y viene allí entonces cuando ellos ya empezaban a desempeñar puestos importantes, trabajaban para el rey de Nabucodonosor, para su reinado, cuando vienen y suceden muchas cosas más que también ponen a prueba su fe. Y vemos en esta ocasión que muchas veces hemos hablado sobre cómo Dios los rescató del horno, pero hoy en esta ocasión quiero que hablemos y nos basemos en los versículos 17 y 18. Y por eso vamos a hablar, y si la respuesta de Dios es no. Así que vamos a hablar ahora de Nabucodonosor. Nabucodonosor había construido un gran imperio. Nabucodonosor tenía poder materialmente, tenía gente, tenía riquezas, tenía bienes. Había conquistado muchos territorios. Nabucodonosor humanamente era poderoso. Y esa vanagloria que él tenía lo llevó a construir una estatua de oro, una estatua altísima. Y habían acordado como decreto que todos debían postrarse ante esa imagen, que era la imagen de Nabucodonosor. Bueno, y como Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres babilonios que ellos tenían, porque como israelitas ellos se llamaban Misael, Ananías y Azarías, estos 3 jóvenes tuvieron que estar con el rey en el momento de que esa estatua se iba a inaugurar después de construida. Pero dice que allí empezó donde su fe empezó a ser probada, su convicción empezó a ser probada, y nos dice que después de que ellos habían tenido que pasar la prueba de que no iban a comer la comida del rey, porque no podían contaminarse con lo que por su boca entrara, como el Señor dijo también, lo que contamina al hombre ahora también es lo que sale de esa boca. Así que debemos tener un cuidado importante con lo que sale de mi boca, que pronuncia mis labios, qué es lo que estoy hablando. Así que después de haber pasado esa prueba difícil y de valor, ahora se enfrentan a la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y versículos más anteriores a lo que hemos leído, dice que por primera vez se sonaron todos los instrumentos, que al sonarse todos los instrumentos de música, todos debían postrarse ante la imagen. Y bueno, el
vienen porque están insultándome a mí y no están cumpliendo la orden que yo he dado. Entonces allí es donde viene y le pregunta, ¿esta vez lo van a hacer? ¿Por qué? Porque si no lo hacen, van a ser lanzados al fuego, al horno que se ha hecho con fuego para todo aquel que no cumpla. Y aún después dice que el horno lo calentaron 7 veces más de lo normal cuando iban a lanzar a esos 3 varones. Y suceden cosas grandes, extraordinarias, porque la mano de Dios estaba en medio de ellos. El favor de Dios estaba con ellos. Pero dice que en esta ocasión le vuelve a preguntar a Nabucodonosor, ¿van a estar dispuestos que al oír la bocina ustedes van a inclinarse, van a adorar la estatua? Y viene acá lo que vamos a tomar esta noche. Y le dice en el versículo 16, cuando respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, ya sabía que eran fieles a Dios. Pero él quería ver, él quería que todos se inclinaran ante esa imagen. Entonces vienen ellos y respondieron en el versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos pasamos en esta primera parte, en el versículo 17, y nos dice que a quien ellos servían, a quien ellos creían, podría librarnos del horno de fuego. Como nos dice el libro de Isaías, que si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y que si pasas por las aguas no te ahogarás, porque el Señor es quien va contigo. Entonces lo mismo ellos habían creído, que aunque ellos fuesen lanzados al horno de fuego, Dios podía librarlos. Que si la voluntad de Dios era que ellos no murieran quemados, no murieran en ese momento, Dios podía librarlos. Dios podía hacer un milagro grande para que ellos, el fuego no los tocara. Y entonces es la primera respuesta de ellos ante Nabucodonosor. Pero en el versículo 18 vamos a tomar aún más en cuenta, y esta noche quiero que reflexionemos mucho en que si la respuesta de Dios es un no, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Si la respuesta de Dios es no lo voy a hacer, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Ahora vamos a leer el versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos creen en un Dios de poder, como usted y yo creemos en un Dios de poder, en un Dios grande que puede mover montañas para hacer lo que Él quiera, en un Dios soberano que aunque exista agua, Dios abre el mar y el pueblo camina en seco, que aunque existan muchas cosas, barreras, obstáculos, y aunque se encuentre un desierto y el sol queme, Dios envía una nube, una columna de nube, que en medio de la noche Dios envía una columna de fuego para que camines. Entonces en ese Dios ellos tenían la convicción, como usted y yo esta noche hemos creído. Pero ellos también tenían en cuenta algo muy importante, que muchas veces nosotros como humanos es difícil de pensar o difícil de aceptar, que si la respuesta de Dios es un no. Entonces Él nos dice, y si no es así, sepa, Señor, que vamos a morir, preferimos pasar por el fuego, morir quemados, pero no nos vamos a inclinar ante un Dios que no sea el Señor de los ejércitos. No nos vamos
dentro de un segundo puedo morir, pero mañana, aunque yo haya tenido planes, si Dios no lo permite, nada voy a hacer. Entonces, el futuro no nos pertenece a nosotros el decidir. Entonces el Señor debemos evaluar cuando oramos si la respuesta de Dios es un no. Si yo por más que ore, Señor, ese es mi deseo, que a mí yo lo necesito, yo oro tanto por esto, pero si la respuesta de Dios es un no, ¿qué voy a hacer yo al respecto de eso? Si la respuesta de Dios es un ahorita no, la respuesta de Dios puede ser variables, entre ellas un sí, entre ellas un no, entre ellas espera un momento, porque aún no es el tiempo de recibirlo, tu milagro, tu petición contestada. Muchas veces podemos llegar a decir, Dios se olvidó de mí, pero debemos tener en cuenta cómo nuestros seres jóvenes tuvieron esa firme convicción de que si aunque Dios dijera no lo voy a librar, voy a permitir que ustedes mueran en el fuego, ellos no iban a doblar sus rodillas ante ninguna estatua, ante ningún ídolo que se presentara, por más que la dificultad de ellos estuviera entre espada y pared, ellos no iban a inclinarse ante ningún ídolo, ante ninguna estatua que se había sido levantada para Nabucodonosor. Ellos tenían esa firme convicción de que Dios tenía poder de hacer que ellos ni siquiera entraran al horno de fuego. Ellos sabían que Dios tenía ese poder grande de hacer milagros en la vida de ellos, de demostrarles el poder a todos los que acompañaban a Nabucodonosor, de que Dios tenía el único soberano en la tierra. Ellos tenían esa fuerte convicción, como nosotros al orar creemos en que Dios tiene poder y no lo tiene limitado solo para cosas pequeñas, sino que Dios hace cosas grandes que ningún humano puede hacer, que todos los humanos estamos limitados a hacer. Pero también Dios decía, ¿y si no? ¿Y si la respuesta de Dios es un no? Si Dios no está dispuesto a hacer lo que yo quiero que haga, si no es en el momento que yo quiero que sea, si yo pido porque Dios abra puertas y las puertas se cierran, si yo pido que haya abundancia y haya escasez, si yo pido una respuesta y no la hay, si yo pido por algún problema, pero no se soluciona ese problema, sino que surge más, si la respuesta de Dios es no ante lo que hoy estamos pidiendo, indiscutiblemente de cuál sea su petición, indiscutiblemente de lo que ustedes estemos pidiendo, si la respuesta de Dios es un no, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿Se ha preguntado usted cuántas veces usted ha orado? Pero usted también se ha preguntado, ¿y si Dios no? Si Dios dice no, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Voy a dejar de tener fe? ¿Voy a dejar de creer en Dios? ¿Voy a dejar de asistir a la iglesia? ¿Voy a dejar de buscar a Dios porque la respuesta fue un no? Porque la respuesta fue, aún no es el tiempo en que reciban las cosas. Si la respuesta de Dios es un no, ¿cómo voy a reaccionar yo? Me voy a apartar de Dios porque a Dios solo es bueno buscarlo cuando hay bendición, cuando todo está bien. Es difícil buscar a Dios cuando todo va mal, cuando las cosas se salen de control. Entonces en ese momento voy a renunciar, voy a decir no porque Dios no me demostró que tenía poder. Muchas personas han podido decir, no, es que yo no creo en Dios porque se llevó a alguien que yo apreciaba, porque no sanó a alguien a quien yo apreciaba, porque Dios no me ayudó en el momento que yo necesitaba. Por eso Dios no existe, por eso yo dejo de creer en Dios, o de que Dios no tiene poder, porque no hizo lo que yo quería que hiciera, porque no mostró su poder cuando yo quería que hiciera un milagro, que hiciera una maravilla. Por eso yo voy a dejar de creer, porque yo no creo en Dios. Pero si nuestra convicción es una verdadera convicción y una verdadera fe, una fe genuina, una fe viva, aunque el Señor diga no, vamos a confiar en que los planes de Dios son perfectos. Aunque Dios diga no, vamos a confiar en que en el Señor se encuentran todas las cosas, están depositadas en nuestras vidas, que nosotros no tenemos el control de todas las cosas, pero que no nos vamos a inclinar ante nada de lo que el mundo puede
cometido ahora estaba arrepentido por todo lo que había cometido, no solamente el pecado de adulterio, sino que había matado, había hurtado, no solamente había sido el adulterio. Él estaba pidiendo perdón porque el que había cometido el error era él y no el niño. El niño no merecía morir. En los planes de Dios nosotros no podemos decir esa es injusticia de Dios, que el niño haya muerto y no David. Cuando el niño estaba vivo, dice que el niño duró vivo 7 días. Esos 7 días David estuvo orando y ayunó, no comió. Y cuando le avisaron que el niño ya había muerto, él dijo, ahora entonces es momento de vestirme nuevamente, de tomar un baño, de vestirme y de comer. Porque la respuesta de Dios fue un no. Dios te había dicho, ese niño va a morir porque es consecuencia del pecado. Ese niño no va a vivir. Y aunque David oró, ayunó, sí sirvió para él reconciliarse con Dios. Pero eso no significaba que el niño iba a vivir solo porque David había ayunado, había orado, se había arrepentido de lo que habían hecho. La palabra de Dios ya había sido dada y esa palabra se iba a cumplir. En ese momento entendemos que no todas las ocasiones vamos a poder decir, es que si Dios contesta un no, yo voy a dejar de creer en el Señor. Que no todas las ocasiones Dios va a responder un sí. Vamos a hacerlo como estás pidiendo. Voy a mover mi mano como lo estás pidiendo. Va a haber ocasiones en que Dios va a decir, no lo haré así. No es momento de que yo actúe así. No es momento de que yo te haga el favor que estás pidiendo. También venimos a ver en el Nuevo Testamento cuando nos dice que Pablo sufría de un aguijón en la carne. Él se enfrentó a un padecimiento en su cuerpo y él oraba y decía, Señor, quítame el aguijón que tengo en la carne. El Señor le decía, no, Saulo. Pero venía Pablo otra vez, Señor, quítame el aguijón en la carne. Podría haber añadido, Señor, así voy a poderte servir mejor en tu obra sin ese aguijón. No, Pablo, no lo voy a quitar. Y viene una tercera vez y le dice, Señor, quítame el aguijón que tengo en la carne. Y él le dice, no lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esta debilidad. Muchas veces Dios va a decir, no lo voy a hacer así. La respuesta va a ser, no lo voy a hacer así. Porque primero de yo darte una bendición, necesito prepararte para que recibas esa respuesta. Para que recibas esa respuesta positiva. Porque si hoy la recibes, puede que días después niegues lo que yo he hecho en ti. Muchas veces decimos, Señor, pero es que no encuentro una respuesta ante esto. No veo solución, no veo mejora, no veo cambio. Pero yo he tenido experiencias en que he podido decir, si Dios lo hubiese hecho como yo quería, hace mucho tiempo yo me hubiese alejado de Dios. Porque hubiese dicho, Dios hizo lo que yo quería, pero no tuve el tiempo necesario para yo aprender a esperar en Dios. Muchas veces Dios dice, no, porque necesitas aprender a tener paciencia. ¿Y qué nos dice la carta de Santiago? Que la prueba produce paciencia. Y que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque las pruebas nos van a forjar como cristianos. Que a veces va a ser necesario el no para aprender a mantenerse firme. Va a ser necesario el que Dios diga, no voy a actuar en este momento, para que aprendamos a confiar en el Señor. Pero ¿de quiénes somos nosotros de que decir Dios no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál va a ser la reacción mía cuando yo vea ese resultado de no? ¿Qué voy a hacer yo cuando Dios diga, no lo voy a hacer aún? Porque es bastante una mayor bendición cuando Dios dice sí, cuando Dios empieza a actuar, las cosas empiezan a cambiar. Bueno, todos decimos, gloria a Dios, alabamos al Señor, bendecimos al Señor, porque nos alegramos en que Dios está respondiendo, en que Dios está cambiando las cosas, de que
que vemos una palabra y Dios la está cumpliendo. Pero ¿cómo reaccionamos cuando Dios dice un no? Cuando la respuesta de Dios es no. Él decía, los amigos de Daniel, Misael, Ananías, Azarías, y si es un no la respuesta de Dios, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si los propósitos de Dios son que nosotros pasemos por el horno de fuego, que nos quememos y que así muramos, va a quedar plasmado que nosotros tres no nos inclinamos ante la estatua, que fuimos fieles hasta la muerte. Dios necesita hombres y mujeres que, a pesar de que muchas veces o en circunstancias estemos enfrentados entre el horno de fuego o la estatua, inclinarse a la estatua, que seamos de los que prefieren el horno de fuego y no inclinarse ante las estatuas. Acá podemos ver que es una estatua la que se había construido, la que se inclinaba, pero nuestra vida puede estar inclinada a muchas cosas que ahora no va a ser literalmente una estatua. El pecado ahora se disfraza de muchas maneras, no solo idolatría. Entonces debemos ser nosotros los que ahora demostremos que nos mantenemos firmes, aunque la respuesta de Dios sea un no, aunque los planes de Dios estén un no, pero que podamos mantenernos firmes. Lo impresionante de que la fe que ellos tenían y que también tomaban en cuenta que podía existir un no, ellos decían, no nos vamos a inclinar. Y continúa diciendo que el rey se llenó de ira, que el rey aumentó su soberbia y dijo, calienten 7 veces más ese horno, porque me han insultado a mí. Y cuando ellos dicen que encargaron a soldados para que los lanzaran al horno, dice que los soldados que los lanzaron de un poco retirado del horno, dice que ellos se quemaron en ese momento y los otros 3 fueron lanzados al horno. Pero ahí empezó lo que Dios empezaba a hacer, lo asombroso de Dios y lo poderoso que hay en Dios, que el rey se acercó para ver cómo estaban siendo quemados los cuerpos de estos 3 jóvenes, y dice que no miraba 3, y él dijo, bueno, no fueron solo 3, había alguien más que quería ir al horno. ¿Por qué? Porque yo veo 4 allí
porque permitió que se fueran para el horno. Les dejó bien claro también, Dios puede librarnos, nuestro Dios a quien nosotros servimos, a quien usted y yo hemos creído, puede librarnos del horno. Pero si no es así, si Dios dice no, nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua ni serviremos a tus dioses. Le dejó bien claro, si Dios permite que moramos en el horno de fuego, no va a ser porque Dios no tenga poder, no va a ser porque Dios no tenga misericordia, porque Dios no tenga soberanía, sino porque la respuesta de Dios a veces va a ser un no. Él les dejó claro, si Dios no nos libera, si Dios no nos salva, es porque también Él a veces dice no. Porque la respuesta de Dios a veces va a ser un no. Y si esto no sucede, entonces ten en cuenta que no nos vamos a inclinar. Así que ahora vamos a continuar. Y para eso quiero que fortalezcamos lo que esta noche hemos dicho. Que si la respuesta de Dios es un no, nosotros podemos continuar firmes en lo que hemos creído, en lo que ya hemos aprendido de Dios, en lo que los milagros puede que sean pequeñas cosas en las que Dios nos ha ayudado, pero hemos podido ver el poder de Dios, la mano de Dios moverse a nuestro favor, y que eso nos siga motivando a creer y a confiar en la voluntad de Dios. Cuando decimos el Padre Nuestro, decimos que se haga tu voluntad. Así que cuando el momento de la prueba debemos decir y aprender a confiar en lo que decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad y no la mía, sino que tu voluntad se haga. Ahora vamos a Habacuc. Y vamos a leer Habacuc capítulo 3. El versículo 17, y vamos a leer en adelante, y dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vid salga fruto, aunque el fragante el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Ahora quiero que digamos el versículo 18 todos, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. El profeta Habacuc recalca aquí que aunque no haya alimento, que aunque no haya fruto, que aunque no haya vacas, que aunque no haya ovejas, que aunque no haya manera de bendición, que aunque no exista eso, que aún cuando la respuesta de Dios sea un no ante una necesidad, cuando la respuesta de Dios sea un no ante una petición, con todo eso nosotros debemos decir: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque el profeta, el mismo salmista dice: ¿hacia dónde alzaré mis ojos? Los alzaré hacia los montes, porque mi socorro viene de Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestra ayuda viene del Señor, aun cuando la respuesta sea un no, aun cuando no exista bendición, cuando más se pide por bendición, aun cuando más nosotros podemos decir: no puedo más. Dios dice: puedes, porque no consta de la fuerza humana, sino de la ayuda del Señor. Y que va a haber momentos en que Dios dirá no, pero nuestra fortaleza, nuestra fe debe estar fundada en el Señor. Que nada de lo que pueda acontecernos o no suceder nos separe de Dios, porque
aunque no se encuentren bendiciones, que aunque no se encuentren los animales, aunque su negocio, su trabajo no vaya bien, aunque si usted está pidiendo por un trabajo